El estudio es de cómo edificar nuestra vida con la palabra de Dios. Inspirada por el Espíritu Santo, los autores bíblicos han escrito la palabra de Dios. En la sesión anterior hemos visto acerca de cómo meditar en la palabra de Dios. Pues bien, la palabra meditar es que siempre nosotros estemos constantemente, no solamente leyendo, no solamente memorizando, sino también murmurando esas palabras para nosotros mismos. Medita en la palabra de Dios. Lo que significa es que meditar en la palabra de Dios, así como hemos visto en el Salmos número 1, nos proporciona bendición y nos proporciona deleite. Es así como nosotros debemos meditar en su palabra. Ahora, ¿de qué sirve que nosotros leamos, de que nosotros meditemos y que nosotros hagamos todas las cosas que se nos dice que hagamos, pero que no las ponemos en práctica? ¿Cuántas veces el médico nos ha dicho que tenemos que hacer un examen de colonoscopía, por ejemplo? No, si uno de mujer, los exámenes de la mujer, no, eso ¿verdad? no agrada. Pero lo tiene que hacer. Pero lo tengo que hacer. ¿Verdad? Y eso es algo también. Prevención. Y esas son cosas así que nos recomiendan los profesionales, y así también, hermanos, como es que la palabra del Señor también nos recomienda que leamos, estudiemos, meditemos en ella, pero siempre tenemos que obedecer su palabra, y eso es ponerla en práctica todos los días y sin tardar, sin poner peros. El conocimiento por sí mismo, conocer la palabra del Señor no es suficiente. Debemos actuar sobre los que sabemos. Y eso así, hermanos, ese es el estudio del día de hoy. Básicamente lo que vamos a ver el día de hoy es que la palabra del Señor nos muestra su verdad y su valor, y a medida que vivimos su palabra debemos aplicarla donde quiera que estemos, pero debemos hacerlo con humildad, debemos hacerlo con diligencia, debemos hacerlo de manera consistente y no debemos tardar en hacerla cuando el Señor nos lo pide en cualquier momento. Padre amado, Señor de misericordias, Padre bendito, gracias, Señor, por la misericordia que tú nos has dado esta mañana de levantarnos, Señor, y alabar tu santo nombre, Padre bendito, porque solamente a ti te corresponde la alabanza y la gloria, Señor Padre. Gracias por este regalo de la vida que nos das, y asimismo, Padre amado, nos has dado una razón de seguir viviendo aquí en esta tierra, Señor, para comprender la importancia que tú nos das, mi Señor, para obedecer tu palabra, Señor. Que no sea solamente de meros consejos para nosotros, sino que la pongamos en práctica, Señor. Gracias, Señor, por tu Espíritu, que a través de él, Padre Santo, tenemos este poder, Señor, que tú nos has dado para poner en vigor tu palabra en cada oportunidad que tú nos das. Padre eterno, te damos las gracias por mis hermanos presentes, y también te pido por aquellos que van a venir en este momento y que por alguna razón todavía están en camino. Padre amado, gracias por este día, y te pedimos, mi Señor, que siempre tu Espíritu nos dé ese avivamiento, nos dé ese conocimiento de tu palabra, y sobre todo, Padre, danos, mi Señor, ese deleite, Señor, que nosotros queremos alcanzar, y que reconocemos, Padre amado, que no todavía estamos ahí, pero estamos convencidos que tu palabra, Señor, es verdad, y todo lo que tú dices es cierto. Te lo agradecemos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hola, Santiago, pero esta vez vayamos al capítulo 1, versículo 19 al 21. En este capítulo 1, Santiago se dirige a las 12 tribus que estaban en la dispersión. Él les anima a tener paciencia para las pruebas, ¿verdad? Buscar la sabiduría de Dios, orar con fe, sin dudar en nada, dice, ¿verdad? Ser humilde de condición, y eso también es algo muy difícil para muchos de nosotros, resistir la tentación y ser nacidos por la palabra de verdad. Uno de los temas principales de Santiago es la sabiduría de responder a la palabra de Dios con plena aceptación y con humildad. Aquí Santiago proporcionó 3 pautas específicas sobre cómo los creyentes deben tratarse unos a otros. Como les repito, hermanos, aquí no estamos algo teológico o algo profundo. Simplemente Santiago está dando maneras prácticas de cómo nosotros
debemos tratarnos los unos a los otros. Primera cosa que Él nos dice es que nosotros seamos, dice, prontos para oír, que seamos prontos para oír. Eso significa, hermanos, que debemos estar dispuestos nosotros a oír lo que la otra persona quiere decir, antes inclusive de que nosotros ya formemos una idea en nuestras mentes de lo que la persona quiere decir o de sus intenciones. En otras palabras, no seamos prejuiciosos. Debemos prestarle atención y de la misma manera debemos ser muy prontos para oír. Debemos ser tardos para hablar, ¿verdad? Esto significa que reconocemos el valor de que nos hablen y no siempre sentimos que los demás deben ser de lo que los demás digan de nosotros primero. La palabra del Señor nos dice en el libro de Proverbios, ¿verdad?, de que en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Esto está en Proverbios 10, 19. También dice en Proverbios 17, 27, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, ¿sí? De espíritu prudente es el hombre entendido. La otra cosa que nos dice Santiago es que nosotros seamos tardos para airarse. Seamos tardos para airarnos, que con un solo ataque de ira, nuestro testimonio a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestra comunidad y a lo que es más importante, a los incrédulos, puede verse empañado por simplemente perder la paciencia, por simplemente perder los papeles o por ofuscarnos por cualquier cosa que nos haya hecho. Que dice el versículo 20, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Eso es lo que dice la Nueva Versión Internacional. Como usted, hermana, leyó, dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La falta de paciencia también causa que nosotros seamos muy prontos para airarnos, pero Santiago nos dice que seamos tardos para airarnos. Y luego en el versículo 21 que nos dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar almas. Debemos desechar todo lo malo, dado que ceder a la ira nos impide hacer lo que agrada a Dios. Santiago nos dice que nos deshagamos, que nos despojemos, que nos desechemos de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, que nos aleja del llamado de Dios a una vida recta. Y luego también en este versículo nos dice otra cosa, que recibamos la palabra sembrada de manera humilde. Eso también es un aspecto importante, hermanos. La humildad es una de las características del seguidor de Cristo y que debe ser siempre algo que pueda salir a la luz. Aceptar humildemente la palabra plantada en nosotros. Una traducción actualizada dice, para que podamos recibir con humildad la palabra sembrada en cada uno de nosotros. O sea, en una traducción actual dice la palabra del Señor, que la cual tiene poder para salvarles la vida. La palabra del Señor tiene poder de salvarles la vida. ¿Qué palabra es capaz de salvar el alma de una persona? El Evangelio de Jesucristo. Es por eso que en Romanos 1:16 nos habla acerca de la palabra de Cristo. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Poder de Dios. No es poder de su palabra. Es poder de Dios, ¿sí? Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y me llamó la atención Colosenses capítulo 3, versículo 16, que nos dice, la palabra de Cristo, y eso también me llamó la atención, no es la palabra de la Biblia, es la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Colosenses 3:16. El mensaje del Evangelio es poder de Dios
y la palabra de Cristo debe morar en cada uno de nosotros. Esa es la palabra que tiene el poder para salvarnos. Y esto es, hermanos, también otro aspecto muy importante también, hermanos, hermanas. No olvidemos que es lo que nos dice Santiago, que la recibamos con mansedumbre. Seamos humildes a nosotros en recibir esta palabra, que no nos sintamos orgullosos que Jesús, que el Señor nos ha elegido para ser sus hijos. No hemos merecido nada, no hemos hecho nada que nosotros merezcamos su favor, y aún así en su infinita misericordia nos ha dado ese poder, como dice Juan 1:12, nos ha dado ese poder de ser llamados sus hijos. Entonces, hermanos, la humildad es una postura del corazón donde reconocemos nuestra necesidad y nosotros admitimos que no somos suficientes para merecernos ningún tipo de favor por parte del Señor. Dice en primero, en una pregunta que viene aquí en la clase, ¿por qué es importante la humildad? Dice que es importante porque puede salvar. Ajá. Puede salvar. Pasemos entonces a la siguiente parte, que es que debemos obedecer los mandamientos de las Escrituras sin demorar. ¿Sí? Santiago 1, del 22 al 25. Los judíos cristianos esparcidos por todo el imperio romano tenían la palabra de Dios implantada en sus mentes y corazones, como lo hemos visto en los versículos 22, pero era importante, era imperativo que los creyentes hicieran algo con lo que ellos ya sabían, es decir, que la pusieran en acción. En ese aspecto, aquí Santiago nos habla acerca del autoengaño, el que nosotros nos engañemos a nosotros mismos. Para Santiago, el autoengaño era no hacer conforme a lo que sabemos. Si ya sabemos algo y no lo hacemos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Nos engañamos a nosotros mismos si escuchamos o leemos la palabra de Dios, pero no hacemos lo que dice. Básicamente lo que dice es este versículo 22. De otra manera, parafraseándolo, diríamos, no se limiten a escuchar la palabra. De esa forma, engañándose ustedes mismos. Por lo tanto, hagan lo que la palabra dice. En versículos 23 y 24, Santiago proporcionó una ilustración para reforzar ese punto. Comparó el que oye, pero no obedece a alguien, cuando se mira. Aquí dice cuando considera, pero significa mirar. Cuando se mira a un espejo y luego se olvida lo que vio. Los espejos de esa época no eran de lo que nosotros vemos ahora, ¿verdad? Eran de metal, y eran más o menos de metales brillantes como el bronce. La palabra de Dios es pues como un espejo para nuestras almas, y cuando cuando la leemos o la estudiamos, Dios nos muestra quiénes somos realmente en contraste con quién es Él. Por lo tanto, cuando conocemos la palabra de Dios y luego fallamos en ajustar nuestras vidas obedeciéndola, metafóricamente vemos la mancha en nuestras vidas, pero no hacemos nada al respecto. Santiago no nos está llamando a nosotros como creyentes a un seguimiento legalista de la palabra de Dios, como si fueran reglas como el camino para ser bendecidos. En Cristo, dice, la palabra ha sido implantada en nosotros, como lo hemos visto en los versículos anteriores. Esa palabra del Señor es la ley perfecta, la ley del amor de Cristo que nos trae libertad. Esa ley perfecta que da la libertad, como dice el versículo 25. Y otro aspecto, hermanos, es que la obediencia tardía es desobediencia. En vez de ser olvidadizos, seamos hacedores de la obra. La verdad es que probablemente todos nosotros, hermanos, hermanas, posponemos las cosas de una forma u otra. Santiago nos llama a alejarnos de estar posponiendo las cosas de manera espiritual. Dios no quiere que escuchemos su palabra el día de hoy y luego esperemos hasta algún momento en el camino para actuar de esa manera. Él quiere que conozcamos su palabra hoy para que podamos ponerla en práctica hoy, ¿verdad? ¿Sí? Santiago agregó que obedecer todas las demandas del Evangelio no es solamente un llamado, sino también una bendición.
Hermanos, obedecer su palabra nos trae bendición. ¿Usted sabía eso? Bueno, Sí. si no lo sabía, aquí está lo que nos dice Santiago. Aquel que es hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Usted sabe lo que significa la palabra bienaventurado? Bendecido. Bendecido, feliz, dichoso, como lo hemos aprendido en la lección anterior. Esto también, ¿verdad? Es lo que nos dice el Señor Jesucristo en las bienaventuranzas que él explicó en el Sermón del Monte y en el libro de Salmos número 1 que aprendimos en la sesión anterior. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ¿verdad? Eso es lo que también vemos ahí en la palabra bienaventurado. La bendición de Dios viene en el hacer, no meramente en la lectura de la palabra. Y esto también, ¿verdad? Trayendo a colación lo que habíamos intercambiado de ideas en la sesión anterior, ¿verdad? De que si debemos leer, bueno, no me gusta leer, bueno, sí, ¿verdad? Pero tenemos que leer, no porque sea una obligación, sino porque debemos buscar el deleite en su palabra y meditar en ella día y noche. La bendición viene en el hacer, pero no solamente en la lectura, sino que será en el hacer, porque este será bienaventurado en lo que hace. El énfasis en Santiago está en la práctica de su palabra, practicar la palabra del Señor, practicar lo que sabemos. Entonces, en ese sentido, lo que podemos decir, hermanos, es que ser seguidores de Cristo Jesús no se trata simplemente de lo que sabemos. Porque si solamente se trata de lo que sabemos, podemos ganar muchos concursos, podemos ganar muchos debates, si a nosotros nos gusta debatir. Podemos inclusive, ¿verdad?, mostrar lo que sabemos, pero eso no brinda ninguna bendición, hermanos. Lo importante es ser seguidores de Jesús, es de que hacemos basado en lo que sabemos. Entonces, lo que vamos a ver en los siguientes versículos son 2 versículos pequeños. Nuestra fe no vale nada si lo que decimos no concuerda con lo que hacemos. Santiago 1, 26 al 27, por favor. Cuando no actuamos de acuerdo con la palabra de Dios, es una señal que nuestra religiosidad, que nuestra fe es inútil. Eso duele, hermanos, hermanas. Es muy posible ser un estudioso de la palabra de Dios, ser un teólogo, haberse leído muchos libros, saber de memoria la palabra del Señor. Y si no la practicamos, es algo que no vale la pena. Y aún así, no practicar una religión pura y sin mancha, entonces no sirve para nada. Debemos cuidar nuestro corazón regularmente, examinándonos a nosotros mismos para asegurarnos de que estamos buscando la obediencia fiel en lugar de simplemente buscar el conocimiento. Ese es el mensaje que nos quiere dar Santiago en estos 2 últimos versículos de esta sección. Y ahora dice, ¿verdad? Si alguno cree, dice este versículo que usted, hermana, leyó, aquí está. Si alguno se cree religioso, es una cosa que significa, ¿verdad? Si usted piensa, si usted se considera religioso, entonces aquí hay una cosa que usted debe hacer. Y si no refrena su lengua, entonces, ¿qué también está pasando? Engaña su corazón. En otras palabras, aquí también vemos otro ejemplo de autoengaño. Otro ejemplo de autoengaño es que nos engañamos a nosotros mismos si pensamos que somos maduros espiritualmente, pero no podemos controlar lo que decimos. Eso también es un autoengaño. Si no ejercemos autocontrol en lo que decimos y cómo lo decimos, nuestra religión no vale nada, es vana, no sirve para nada. Entonces, Santiago calificó cómo es la verdadera religión. Entonces, ¿cuál es esa verdadera religiosidad? ¿Cuál es la religión verdadera? Es aquella que es pura y sin mancha, como dice el versículo 27. Si no ejercemos con autocontrol en lo que decimos y cómo lo decimos, nuestra religión en primer lugar no vale nada.
Santiago calificó como la verdadera religión, ¿verdad? Esos 3 ejemplos que aquí nos menciona. Controlamos nuestras lenguas, en primer lugar. Y como lo hemos leído con mucho detalle en las sesiones anteriores, en el estudio pasado, cómo mostramos nuestra fe en nuestras conversaciones. Y con mucho detalle habíamos leído Santiago capítulo 3, versículos del 1 al 18. La otra cosa es que nos preocupemos por los más vulnerables en nuestra sociedad, por los huérfanos, por las viudas. Y ahora en el mundo actual, en el mundo de hoy en día, hay otros tipos de personas vulnerables y también nosotros nos debemos preocupar por ellos. ¿Por qué? Porque están pasando por situaciones muy difíciles, ¿verdad? Y eso también debemos mostrar nuestra religiosidad en ello. Y dice, perseguimos una vida santa. Nos debemos guardarnos de ser manchados o contaminados por el mundo. Este es un llamado general a la pureza y la santidad. Y el que tiene una religión fiel no solamente conoce la palabra de Dios, también la practica. La verdadera religión surge de la persona cuyas palabras se alinean con sus acciones. Y déjeme concluir con una ilustración del pastor Tony Evans. Un fisicoculturista estaba visitando una tribu africana y el jefe de la tribu estaba asombrado con su físico, ¿verdad? ¿Usted sabe lo que es un fisicoculturista? ¿Un bodybuilder? No sabe. ¿Qué será? Un bodybuilder, ¿verdad? Un Schwarzenegger o alguien así, ¿verdad? Que está viejito, perdón. Un ex. Entonces, el jefe de la tribu le pregunta al fisiculturista, oye, ¿qué haces con todos estos músculos? El culturista le dijo, bueno, probablemente sea más fácil mostrar lo que hago con mis músculos que explicar con palabras. Así que el fisiculturista, ¿verdad?, entró en todas estas Poses. diferentes posiciones, ¿verdad? Y al aplauso, ¿verdad?, de la gente. Y para mostrar los diferentes músculos, ¿verdad? Los bíceps, los tríceps, la espalda, los oblicuos. Se quedó allí, ¿verdad?, cambiando de pose. Y aplauso, y aplauso. Y después de la presentación, ¿verdad?, el jefe de la tribu le dijo, wow, impresionante. Pero tengo una segunda pregunta, dice el jefe de la tribu. ¿Qué más haces con esos músculos? Bueno, dijo el fisiculturista, eso es todo. Hago ejercicios para posar. Y el jefe de la tribu le responde, wow, qué desperdicio. Qué desperdicio cuando con esos músculos sería más fácil para que nosotros pudiéramos cargar el agua desde el río hasta traerla para aquí. Necesitamos leña y que sería más fácil para nosotros cortar la leña con esos músculos que tú tienes. Sería más fácil cortar la leña y cosas que necesitamos con esos músculos en vez de solamente posar. Pero ahora la aplicación, ¿verdad? Viene aquí, es para muchos de nosotros, ¿verdad? Si nos sentimos aludidos, bueno. Se le cayó el saco. Muchos cristianos Te lo pone. hacen ejercicios solo para posar. No hacen ejercicios para usar los músculos que ya han desarrollado. Cargan sus Biblias. Mientras más grande, mientras más pesada, ¿verdad? Mejor. Se ponen de pie, ¿verdad? Durante la alabanza y la oración. Levantan las manos, ¿verdad? Como si estuviera cargando un televisor. ¿Verdad? Y absorben la palabra de Dios del sermón y dicen, oh, qué bonito habló el pastor, solo para salir de la iglesia y nunca usar lo que han aprendido. Somos como el fisiculturista aquí, que solamente leemos la palabra de Dios, hasta meditamos en ella, pero no la ponemos en práctica. Entonces es la conclusión aquí, ¿verdad? Podríamos ignorar las recomendaciones de los expertos, ¿verdad? Del médico que nos dice que ya su examen, ¿cómo se llama ese examen? La mamografía. De la mamografía, que su examen de la mamografía ya viene este mes y usted lo ignora. Podemos ignorarlos, pero la palabra de Dios es diferente. Dios nos llama a actuar sobre lo que descubrimos en su palabra para que podamos hacer de su palabra y no solamente simples oidores.
Sí, hermanos, hermanas. Te rogamos por aquellos que no pudieron estar también, Señor, para que esta clase pueda estar. En el nombre de Jesús, amén. Gracias. Amén. Muchas gracias, hermano.